Si me permite, también damos la bienvenida al doctor Hernán Ulloa. Él es actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que ya se incorpora a nuestro diálogo. Doctor Alarcón, vamos. Muchas gracias, Carmen. Nuevamente, buen día para ti, para Andrés, para Darwin y Hernán y a todos quienes nos siguen a través de NotiHoy. Efectivamente, no solo en campaña, sino ya incluso en sus primeras declaraciones como presidente electo, el señor Guillermo Lasso ha afirmado que está de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, afirmó que esto se haría a través de una consulta popular, y creo que su declaración fue quizá un arranque de emoción del triunfo por la presidencia de la República, porque obvió que ya existen no uno, sino algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional a través de sus dictámenes que establecen cuál es o cuál sería el procedimiento idóneo para eliminar esta institución. Recordemos que en la Constitución hay dos caminos: la enmienda y la reforma parcial. La enmienda precisamente es la que se viabiliza a través de un referéndum solicitado por el presidente de la República. Pero la Corte Constitucional ya ha dicho y ha reiterado su criterio de que la eliminación de esta institución únicamente sería posible mediante el procedimiento establecido en el artículo 442 relacionado con la reforma parcial. Es decir, si el presidente de la República tiene la iniciativa de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, esta reforma parcial tiene que ser tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates, y una vez que el proyecto sea aprobado en la Asamblea Nacional, se convoca a un referendo para el cual se requiere al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez que se aprueba la reforma en referendo, el Consejo Nacional dispone su publicación en el registro oficial y su entrada en vigencia. Así es que tenemos un camino ya establecido según el cual no y simplemente no se puede eliminar esta institución mediante una simple consulta popular. Está muy claro el marco jurídico. Doctor Ulloa, usted es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y además es un investigador jurídico y generador de opinión pública por largos años. ¿Se debe o no eliminar este consejo? ¿Se lo debe cambiar? Con su experiencia al interior de este organismo, ¿cuál es su posición? Si habilitamos el micrófono, por favor. Muy buenos días, Carmen, Andrés, Mauricio, Darwin. Gracias por esta invitación. Es un momento importante tocar este tema. Primero yo quiero destacar algo. Yo generalmente no suelo hacerme problema en cosas que tienen un camino en lo moral y en lo jurídico. Lo primero, debo destacar que me agrada la coherencia en la política. Yo no puedo recriminar en lo absoluto la posición del actual presidente electo en solicitar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque es un punto de vista que él ha tenido desde la elección del Consejo Definitivo. Desde el Consejo Definitivo tuvimos esta posición del presidente electo, que inclusive buscaba la nulidad de la elección de los consejeros de participación ciudadana definitivo. Por un lado, la coherencia es muy importante, más allá de que tengamos que conversar o dialogar sobre la forma o sobre si realmente vale o no vale la pena eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y les voy a decir un punto de vista en el orden de los factores que han servido de ataque para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y uno de ellos es que supuestamente el Consejo de Participación ha sido la herramienta para que el poder político pueda designar sus autoridades al antojo y con ello puedan indudablemente meterle la mano a la Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, etc. Yo quiero decirles que ese argumento no es cierto, porque si no le toca la designación al Consejo de Participación Ciudadana, le toca a la Asamblea Nacional. Aquel mandatario tenía la llamada aplanadora en la Asamblea Nacional y con esa aplanadora podía haber fácilmente designado a las autoridades de control, podía haber designado Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Consejo de la Judicatura. A lo que voy es, finalmente, la estructura en sí, la institución, no tiene
¿por qué pagar los pecados de las malas personas que no supieron ostentar sus cargos como manda la Constitución y la ley, representar a la institución como tiene que ser, sino que más bien fueron los facilitadores del poder político para que el día de hoy el Consejo de Participación esté desprestigiado como se encuentra debido a estas malas decisiones? Pero no se debe eliminar la institución. Esta es una institución muy noble. Lastimosamente, las autoridades que han pasado por esta institución se han enfocado netamente por la designación de autoridades como que si ese fuera el plato fuerte. Indudablemente no lo es, porque tenemos que simplemente fomentar la participación de la ciudadanía, que la misma ciudadanía ejerza el control social, que nosotros estemos muy pendientes de auxiliar a las personas que denuncian actos de corrupción, y algo que estoy poniendo en práctica que no se había hecho en anteriores administraciones, es ser parte procesal en las investigaciones que se lleven por estos actos de corrupción ante los procedimientos que se hagan, es decir, representando a la ciudadanía. Entonces es sumamente importante que el Consejo de Participación tenga la oportunidad para salir adelante con las personas independientes que estamos al frente en este momento de la institución. Eso en la parte, digo, moral, en la parte, pero ya vamos a la parte formal jurídica. Yo lo había mencionado en varios medios de comunicación, la posición que acaba de describir perfectamente Mauricio Alarcón. Exactamente eso. En la parte formal jurídica, la consulta popular no es la vía idónea para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque ante toda esta ola de desprestigio se hicieron varias consultas a la Corte y la Corte ya se pronunció, indicando que el único camino para eliminar el Consejo de Participación es mediante una reforma parcial, es decir, queda descartada en lo absoluto una consulta popular. Recuerden que se trató con una enmienda a restar funciones, no pasó por la Asamblea. Recuerden que se trató de hacer por reforma parcial, no pasó por la Asamblea, y existe un procedimiento que hay que esperar, creo que un año, no sé si Mauricio de pronto puedes corregirme, para volver a tratar esta situación. Así que el tema de la eliminación del Consejo no es pronto, y nosotros vamos a continuar trabajando. Gracias. Bien, Mauricio Alarcón. No, Mauricio Pozo, en breve lo tendremos a Mauricio Pozo acá en estudio. Bueno. Todavía no le hago a la economía, Carmen, me quedo con el derecho. Qué difícil son los números. No sé si Darwin Seraquibe finalmente está o no conectado, porque miramos acá que está en la lucha por conectarse. Veamos, Darwin, ¿nos escucha? Creo que no. No. A ver si se sale y vuelve a intentar. Pero bueno, Andrés, vamos contigo. Me pregunto, Mauricio, esta polémica, estos problemas, ¿tienen alguna relación con el Consejo Transitorio? Se acusa o se menciona que desde allí surgen todos estos elementos de poca claridad frente a cómo proceder. ¿Cuál es tu evaluación sobre ese momento histórico para el país? Tú, Andrés, sabes perfectamente bien que nosotros hemos sido muy críticos desde Ciudadanía y Desarrollo del trabajo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero hay que decir que estas iniciativas no se fundamentan en lo actuado por el Consejo Transitorio y que hasta el día de hoy traen cola. Hemos visto lo que ha pasado incluso con el hoy preso, hay que decirlo, aunque sea prisión preventiva, contralor subrogante. No obstante, las críticas a la institución, simplemente haciendo un recuento, viene más bien por el lado anterior, por lo pasado, por el secuestro del Consejo de Participación Ciudadana por parte del expresidente Rafael Correa. Recordarás tú que bastaba un mandato a través de una sabatina para decir quién debía ser fiscal general o simplemente reacomodar fuerzas para que tu secretario presida la judicatura y después secretario termine en el Consejo Nacional Electoral. Ahí es cuando uno ve que no necesariamente todo pasa por la formalidad de un proceso supuestamente claro e incluso diría yo positivo de un concurso público para designar autoridades, sino que incluso con reglas constitucionales fue posible cooptar a la institución desde sus inicios mismos. Cuando se realizó, recordarán ustedes, a cargo del primer congresillo, de la primera forma de Asamblea Nacional, la designación de un consejo transitorio
hace ya 12 años, en realidad, 2009-2010, que empezó con los procesos de designación de autoridades. Así es que la crítica a la institución, Andrés, no surge respecto de lo actuado en los últimos 2 años o 3 años, surge de su origen, de la forma en que sirvió como herramienta para poner a amigos, a familiares y a personas de confianza en cargos de control, cuyos resultados ya hemos visto hasta este momento. Tenemos un excontralor prófugo, tenemos a unos superintendentes que se desconoce su paradero, tenemos algunos otros miembros que jugaban prácticamente al baile de las sillas, saliendo de presidencia directamente a posicionarse en otros órganos de control y en otros cuerpos colegiados. Así es que hacia ahí apunta, creo yo, la inconformidad de la ciudadanía respecto de la institución. Y por supuesto, la conformación actual es la que termina pagando las consecuencias. Déjame, Andrés, darle la bienvenida ya al doctor Seraquibe, que se incorporó a nuestra mesa de diálogo, intentó, pero el constante lo consigue. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. A propósito, referíamos a inicios del programa que usted fue parte de esta iniciativa ciudadana que impulsó la enmienda constitucional que finalmente no prosperó en la Asamblea Nacional. Ante la propuesta del presidente electo, ¿será posible retomar esto como un mecanismo legal que existe para los cambios que está planteando el presidente electo? Doctor Seraquibe, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen, muy buenos días también, Andrés, y muy buenos días a quienes nos acompañan en esta mesa de diálogo también. Sí, efectivamente me parece que la Corte Constitucional, bueno, no es que me parece, efectivamente es así, la Corte Constitucional todavía no ha dado respuesta al cumplimiento del dictamen 419, que fue el que determinó el camino, la vía que debía seguirse para este proceso de reforma ciudadana. Y hace algunas semanas el Comité por la Institucionalización solicitó que verifique si es que la Asamblea Nacional, con la negativa del proyecto de reforma constitucional, había cumplido con el dictamen que determinó, como digo, la vía para este proceso de reforma ciudadana constitucional. Entonces, yo creo que en los próximos días, a la próxima semana, no creo que tardará mucho, la Asamblea Nacional se pronunciará. A mi juicio, lo que correspondería es que la Asamblea Nacional la Corte Constitucional le pida a la nueva Asamblea Nacional que se pronuncie respecto del dictamen, y una vez que se pronuncie la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional debería resolver, en primer lugar, haciendo respetar los derechos de participación. En segundo lugar, haciendo respetar su propio dictamen, es decir, que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 442 de la Constitución de la República, es decir, que la Asamblea Nacional debió tramitar y aprobar los 3 elementos sustanciales que se consideró, digamos, esta iniciativa ciudadana, y en función de eso, pues ya una vez que la Corte Constitucional le disponga eso a la nueva Asamblea Nacional, dándole un tiempo perentorio, y digamos, luego de eso correspondería ir al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo esto, mi estimada Carmen? Porque siendo esta una propuesta de iniciativa ciudadana, no se podía rechazar el proyecto de ley. Primero porque así lo dispone el artículo 442, que dice que en el caso de un proyecto de reforma, de iniciativa ciudadana, lo dice aprobará, no dice lo negará. Puede hacer modificaciones, puede hacerlo. Inclusive el artículo 11 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice clarito, en el caso de que un proyecto de reforma de iniciativa ciudadana sea rechazado, podrán acudir quienes fuimos los proponentes directamente al Consejo Nacional Electoral para que la ciudadanía escoja entre el proyecto ciudadano y el proyecto que haya aprobado la Asamblea Nacional. En este caso, ni siquiera la Asamblea Nacional aprobó su propio proyecto. Entonces, lo que correspondería ir, digamos, al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que tiene que, en este momento, verificar la Corte Constitucional y dar viabilidad tanto a lo que dice la Constitución cuanto a lo que ha dispuesto la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y allí está, entonces, el camino es ese el que hay que seguir. Doctor Ulloa, más allá de las acotaciones que quisiera hacer de lo que ha escuchado ahora,
me gustaría incorporar este elemento a propósito del rol del señor Celi. Señor Celi, que es contralor subrogante. Me pregunto, ¿el Consejo de Participación debió haber hecho algo al respecto? Es decir, la nominación de su titular, y en estas circunstancias ya él en detenido, ¿qué debe hacer el Consejo de Participación? Nosotros hasta el momento hemos estado analizando junto con nuestros asesores, consultando a personas que son expertas en la materia para no cometer errores y verificar cuál sería la vía idónea, porque le comento un poco de los antecedentes históricos. Una vez que el doctor Carlos Poli fue censurado por la Asamblea Nacional, fue obviamente destituido por la Asamblea Nacional, en ese momento el Consejo Transitorio tenía la obligación de iniciar el concurso correspondiente para designar al Contralor General del Estado. El Consejo Transitorio lo que hizo dentro de sus resoluciones y pronunciamientos fue indicar de que no podían evaluar al Contralor subrogante y por esa razón simplemente ratificaron esta subrogación y encargo hasta el periodo que le correspondía ejercer al doctor Carlos Poli. Además también indicando de que también está un poco más supeditado también a la creación de este Tribunal de Cuentas, algo que realmente no debería haberse incorporado en una resolución porque más o menos estaba sentenciando o obligando a que la Asamblea lo haga, y esto es potestad netamente de la Asamblea del Ecuador, no es una exigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Pero bueno, ya está. En todo caso, mi punto de vista, luego de lo que le menciono, es que una vez que el transitorio se pronuncia respecto de la subrogación y encargo del doctor Pablo Celi, una vez que la Corte Constitucional hace un dictamen interpretativo donde blinda las decisiones tomadas por el transitorio, entiendo que eso es el blindaje hacia la designación del doctor Pablo Celi. Pero como en la actualidad él no se encuentra en funciones y existe una persona encargada, un encargo del encargo, que también eso también es parte de la revisión de lo que vamos a hacer dentro del Pleno del Consejo de Participación, ella no se encuentra con ese blindaje, puesto que no fue designada por el transitorio ni tampoco es parte de las decisiones del Consejo Transitorio. Entonces yo entiendo dentro del marco jurídico, y espero tener una conversación posterior con Mauricio sobre este tema para un poquito abonar más a los conocimientos de la materia. Yo entiendo y mi posición ante el Pleno del Consejo de Participación hacia mis compañeros es indicar que nosotros directamente podemos iniciar el concurso para designar al Contralor General del Estado. No tenemos razón ni motivo para hacer ningún tipo de consultas ni a la Asamblea, ni a la Corte Constitucional, ni tampoco al Procurador General del Estado. Para mí, eso puede ocurrir, está correcto. Y eso puede ocurrir incluso aunque el señor Celi haya solicitado licencia. ¿Eso es posible? Esa es la parte que estamos nosotros analizando dentro de lo administrativo, dentro de la parte constitucional. O sea, ese es mi punto de vista, yo lo estoy abonando, pero indudablemente esto depende también del criterio de los demás señores consejeros, del criterio de los demás asesores, del coordinador jurídico, de seguir abonando al debate. No nos hemos pronunciado todavía de manera oficial porque tenemos que hacer un pronunciamiento indudablemente con todo el sustento legal correspondiente, no a lo apresurado. La gente por ahí indica, muchos actores sociales, políticos, ya el Consejo debería pronunciarse, ya el Consejo debería iniciar el procedimiento para la elección del Contralor General, y yo lo que les indico es que tenemos que tomar una decisión totalmente prudente, con el tiempo que haya que esperar, pero sustentado. Ahora, doctor Seraquibe, ¿este tema pudo haberse resuelto o estamos pagando la factura de esta figura del transitorio? ¿Cómo evalúa usted? Es decir, ¿era algo que podía suceder y lo estamos en este momento viviendo, esta poca claridad sobre el procedimiento en este tema? Mire, mi estimado Andrés, para mí las cosas están absolutamente claras. No hay... ¿Por qué razón lo digo esto? En primer lugar, el Consejo Transitorio, lo que cumplió las facultades que el pueblo ecuatoriano se las dio el 4 de febrero del 2018 fueron absolutamente claras. Pero en el caso del Contralor, para no irnos un poco más atrás, hay que tener presente que el Contralor, como bien lo dijo Hernán Ulloa, él, digamos, no fue designado por el Consejo Transitorio, fue un Contralor subrogante que fue designado por el ex Contralor Carlos Poli. En segundo lugar, tampoco se podía iniciar un proceso de evaluación al Contralor subrogante porque, de acuerdo al mandato, podíamos evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana.
de manera directa o indirectamente, inclusive lo dijo la propia Corte Constitucional. Entonces, al no ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana, no podíamos hablar. Ahora, ¿qué pasa respecto de la designación que no lo hizo, digamos, el Consejo Transitorio? En primer lugar, usted recordará que teníamos todo un proceso de evaluación de autoridades, más de 27 autoridades se evaluaron, con sendos procesos de investigación y evaluación. Si no, este rato tuviéramos la Corte Constitucional presidida por una, digamos, en este momento sentenciada, tuviéramos, imagínense lo que sería para no repetir todas las autoridades del correísmo. Entonces, decir que el Consejo Transitorio, digamos, no cumplió, por el contrario, creo que se hizo todo lo que se podía hacer a su debido tiempo porque teníamos un tiempo absolutamente determinado. En el caso del Contralor, obviamente se lo dejó, el Consejo Transitorio consideró dejarlo para el último, porque en ese momento todos aquí vamos a, por lo menos, creo que a coincidir que el trabajo que se venía haciendo desde esa institución del Estado, al menos se verificaba que efectivamente era la correcta. Y el Consejo Transitorio, las autoridades quienes designan, no podemos pensar de que a futuro qué es lo que se pudiera dar con determinadas, digamos, funcionarios. Eso no se puede saber. Pero ¿qué es lo que hizo el Consejo Transitorio? Lo que le dijo es que la resolución, si mal no me equivoco, la 414, que le dijo que puede seguir desempeñando las funciones para el periodo que fue designado su titular, ¿ya? En tanto se tramite o se haga la transformación de la Corte, del Consejo de la Contraloría General del Estado en un Tribunal de Cuentas, que es inclusive una propuesta que recuerdo que se la presentó conjuntamente con el señor presidente de la República para que se haga ese proceso de transformación. Pasemos de una Contraloría General del Estado dirigida por una persona a una Contraloría, un órgano, a un tribunal dirigido al menos por 3 personas. Porque lo que se verificaba en ese momento es que teníamos una persona con tanto poder que hacía las auditorías y que esa misma persona determinaba las responsabilidades. Es decir, por eso es que habían inclusive informes de la Contraloría General del Estado que los mismos auditores determinaban responsabilidades y cuando iban a los tribunales habían subsumido mal los hechos a la norma jurídica y los informes de Contraloría se caían técnicamente hablando, los abogados se los bajaban. Entonces había que poner un órgano, una instancia que se encargue de auditar y la otra instancia que se encargue de establecer la responsabilidad de manera técnica correcta. Pero esa discusión, eso es lo que había que empezar inmediatamente después de que el subcontralor, en este caso, Pablo Celi, pues ya que fue ratificado en ese cargo por el periodo. Ahora, de lo que yo recuerdo, el excontralor Carlos Poli inició su cargo en marzo del 2017, es decir, en marzo del 2022 ya cumpliría su segundo año. Este rato, el Consejo de Participación Ciudadana, aún independientemente de todos los problemas que pasen en este momento, que como ha explicado el doctor Hernán Ulloa, pues tendrán que hacerlo, pero en un procedimiento normal ordinario ya deberían empezar o estarse preparando para el proceso de cambio de su titular en cualquiera de las circunstancias, porque en marzo del 2022 ya se cumple el periodo. Y no quisiéramos, eso sí se lo digo clarito, no quisiéramos que suceda como ha sucedido con algunas autoridades. Hoy tenemos un defensor público encargado. No se ha designado desde hace 2 años. Tenemos, por ejemplo, falta de designar a todos los delegados de la Comisión Plurinacional de Soberanía Alimentaria. Tampoco se ha hecho absolutamente nada. Me parece que también están por designarse aquellos que son representantes de defensores de los ciudadanos en las instituciones financieras. Tampoco se ha hecho nada. O sea, si el Consejo de Participación Ciudadana actual sí le está debiendo a la ciudadanía, las autoridades titulares, al menos de lo que el Consejo Transitorio no avanzó a designar por su periodo, que era bastante corto y porque además ya se eligieron a los titulares, entre ellos al doctor Hernán Ulloa. Bien, déjeme cambiar el orden, nos quedan 5 minutos para la última ronda, doctor Ulloa. Como respuesta al doctor Seraquibe, ¿por qué no se ha procedido con todas estas designaciones? ¿Qué pasó al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Darwin es una persona que yo respeto, con la que tuve mucho contacto en el momento del transitorio, porque recuerda que yo estaba impulsando esta censura que tenía que tener el Consejo de la Judicatura de YAL por haber permitido que sea la herramienta del poder político para meterle las manos
a la Administración de Justicia. Así que yo fui parte de ese proceso, básicamente, y conozco a las autoridades que están de por medio. Así es, hermano. Carlos, algo muy importante, Darwin, y obviamente usted era el secretario general, no era el consejero, así que las palabras no van directamente para usted, pero quiero indicarle lo siguiente: una vez que concluyen las funciones del transitorio, el transitorio básicamente desarma el Consejo de Participación Ciudadana. Tenían un nuevo edificio, el cual lo entregan, todo el mobiliario que tenían, también regresan a la institución anterior. Nos restan el presupuesto, producto de toda esta ola de desprestigio que iniciaron contra el Consejo de Participación Ciudadana. Nos restan el presupuesto. ¿Cómo vamos a iniciar nosotros los procesos de designación del defensor público? No era factible en lo absoluto. Todavía tenemos el ajuste necesario para pagar los sueldos. No tenemos ni siquiera para pagar $13 para la plataforma Zoom para hacer nuestros plenos virtuales. O sea, la situación va también por lo económico, no va por la deficiencia, digamos, o el poco compromiso de las autoridades que nos encontramos en este momento, sino se debe lastimosamente a esta ola que busca la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, pero no es así. Algo muy importante respecto a lo que ha dicho Darwin es que en el tema de la reforma parcial, la Asamblea tenía la obligación de aprobar esa reforma solicitada o ese proyecto solicitado. Y lo que le indico es que no es así, porque lastimosamente el procedimiento para llevar a cabo este referéndum reformatorio de la Constitución pasa por el debate en la Asamblea del Ecuador. Si la Asamblea del Ecuador fuera solamente un pasamanos, tome este proyecto, póngalo allá, no tendría sentido de que estuviera dentro del trámite de aprobación de este proyecto. La Asamblea indudablemente es una institución que debate si el proyecto es factible o no es factible, y eso es lo que la Asamblea ha hecho. No quiere decir que la Asamblea tiene la necesidad de aprobar la reforma, no, tiene que debatir si es viable o no es viable, y ya la Asamblea del Ecuador se ha pronunciado de que no es viable ese proyecto. Entonces, a mí sí me parece sumamente peligroso, dañino, digamos, para el Estado de Derecho, para la seguridad jurídica, que la Corte Constitucional atienda los pedidos de la institución o el colectivo ciudadano que representa a Darwin, para que nuevamente le indique a la Asamblea del Ecuador de que debe de cumplir con tal mandato o tal procedimiento, o si ellos efectivamente han cumplido con el dictamen que ha mandado la Corte Constitucional, porque eso es más o menos sentenciar. Es como decirle, usted tiene que simplemente hacer nomás. O sea, la Asamblea no sirve para debatir, solamente tiene que cumplir, y eso no se puede hacer. Claro, porque pero en el ámbito de respetar la independencia de las instituciones, se tiene que entender que dentro de la tramitación de aprobación de este proyecto, pasa por la Asamblea justamente para el análisis, debate y deliberación. Con los votos obviamente se aprueba o se niega. Entonces no se puede exigir a la Asamblea que lo haga. Me preocupa que la nueva Asamblea, con esta línea justamente de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reciba una comunicación en este sentido para decir no, sí tenemos que cumplir. Entonces, en buena hora estoy advertido por parte de Darwin de esta situación, porque igual tenemos que tomar las cartas en el asunto como Consejo de Participación Ciudadana. claro, doctor Seraquibe, 2 minutitos nos quedan, luego Andrés concluirá con el doctor Ulloa, pero ¿en qué queda entonces la iniciativa ciudadana? Pues, ¿qué dice la Constitución de la República? Todo este largo proceso que demanda la recolección de firmas de los ecuatorianos, no dicen que el ciudadano es el mandante, doctor Seraquibe. Entonces, ¿qué queda? Si va a la Asamblea y la Asamblea con una mayoría de coyuntura dice no va la iniciativa comunitaria y punto. ¿En qué queda entonces? Claro, mi estimada Carmen, precisamente, y para no hablar en términos jurídicos, porque sobre esto yo ya he dado mi punto de vista, precisamente por qué existen estas iniciativas ciudadanas. Ante la inoperancia o inacción de los órganos constituidos, los ciudadanos podemos organizarnos y presentar propuestas que nosotros consideramos convenientes para el país. Y eso lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Dice absolutamente claro, la soberanía se la ejerce a través de los órganos constituidos, incluido la Asamblea,
y de los mecanismos de participación directa. Ese es el nuestro. Entonces, bajo este mecanismo se recogen las firmas, se validan las firmas, la Corte Constitucional le dictamina y luego va a la Asamblea. ¿Pero por qué va a la Asamblea? Una vez que un órgano constituido de control constitucional le dice a la Asamblea, son 3 los elementos, o pueden ser 2, puede ser 1 o más, los que les preocupan a los ciudadanos que quieren tomar una decisión sobre esos 3 elementos. Y han recogido las firmas y ahí está la propuesta. Entonces va a la Asamblea para que en esos 3 elementos a los que se refiere la Corte Constitucional y que ella identifica, porque pudo haber eliminado 1, pudo haberse dejado, digamos, solo 2 en este caso, pero no, determinó que son efectivamente 3 los elementos sustanciales que les preocupan a los ciudadanos y que la Asamblea Nacional debe debatir. Entonces, les pone a debate. Y una vez que debata, dice, en el caso de que el pueblo ecuatoriano apruebe 1 o 2 o los 3 elementos sustanciales, ¿qué es lo que ustedes como órgano legislativo tienen que incorporar respecto de esos 3 elementos? Y ahí puede hacer un montón de cosas. Eso tenía que hacer la Asamblea. Pero en cambio lo que hizo la Asamblea es negarlo totalmente, cuando eso es totalmente inconstitucional. Viola el principio organizativo del Estado, pues. Entonces ya el artículo 1 ya no existe. Ya los ciudadanos, no hay democracia directa en este país. Y no solamente el artículo 1, es una serie de artículos de la Constitución en el cual se organiza nuestro Estado de manera participativa. Ya no existiría. Por eso es que yo creo, estoy casi seguro, mi estimada Carmen, mi estimado Andrés, que la Corte Constitucional hará respetar la Constitución, hará respetar su propio dictamen y hará respetar la ley. Porque si no, tendría que preguntarle a un juez constitucional, ¿qué pasa con el artículo 442? ¿Qué pasa con el artículo 11 pues, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana? Yo creo que eso todavía está por resolverse y creo que en su momento la Corte Constitucional, yo creo que lo más pronto posible, emitirá un dictamen. Bien. Sí. Concluimos con el doctor Ulloa. Muy rápido, que estamos sobre tiempo, por favor. Así es, doctor Ulloa, seguir en esta misma línea, ¿no es un tanto un contrasentido que el Consejo de Participación Ciudadana tenga esta posibilidad de más bien impedir el pronunciamiento de los ciudadanos frente a un tema tan importante como este? Nosotros somos extremadamente respetuosos, obviamente, de la participación ciudadana. Mira, aquí existe algo muy importante, hablando del respeto justamente de esta voluntad ciudadana. Nosotros, entre todos los consejeros que fuimos electos para ocupar el cargo de consejeros definitivos, tuvimos una votación de 5.700.000 votos. Y si le hago un poquito retomamos un poquito el histórico de esa votación, tuvo menos votos nulos que la actual elección presidencial. Con ello les quiero indicar que en aquel tiempo, con todo el embate que tuvimos de esta corriente a través de medios de comunicación, a través de sectores comunitarios, a través de organizaciones políticas y sociales, sobre el tema del voto nulo, que recuerda que fue muy fuerte en nuestra elección, aún así tuvimos un menor porcentaje de voto nulo que la que se tuvo actualmente en esta última elección. Y también hubo una gran participación de la ciudadanía para votar por los consejeros definitivos. Eso por un lado. En la parte importante o medular de lo que estaba conversando Darwin, le indico que no por el hecho de que provenga de una iniciativa ciudadana se recolecten los votos, ya necesariamente debe aprobarse este proyecto de reforma parcial. Y le pongo un ejemplo sencillo. Si yo en este momento, aprovechándome de la desconfianza de la Administración de Justicia, ¿ok?, me pongo a recoger firmas para solicitar que a los delincuentes que sean cogidos en delitos flagrantes les corten la cabeza en la plaza en la plaza San Francisco, en la ciudad de Guayaquil, obviamente voy a recoger por lo menos unas 10 millones de firmas de ecuatorianos. Pero ¿usted cree que es factible que este proyecto de reforma de ley sea aprobado directamente porque es iniciativa ciudadana? En lo absoluto. Siempre tiene que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, quien tiene que debatir si ese proyecto o iniciativa ciudadana es pertinente o no es pertinente. Para eso está el procedimiento, no para irrespetar la participación ciudadana, sino para más bien respetar este procedimiento que debe darse en torno a una reforma que va a modificar la Constitución y que por ende tiene que pasar por el Senado Legislativo. Bien. Espero que con ese ejemplo haya quedado claro. Estimado Andrés, Bien. solo por hacer una aclaracióncita, si me permite, muy rapidito.
Yo también replico. Yo respeto mucho a Hernán y hemos estado en varias luchas sociales, así que le tengo mucha consideración. Gracias. Y obviamente la eliminación del Consejo no es en lo personal. También está, digamos, un pocos meses en ejercicio del cargo, pero yo sí creo que el Consejo de Participación Ciudadana le está debiendo la designación de autoridad. Pero para aclararte el último punto jurídico que dijiste respecto de que se puede coger firmas para poder pedir la pena de muerte. Ese proceso, esa iniciativa, mi estimado Hernán, ese ejemplo jamás podría darse, por una razón, porque el artículo 442 de la Constitución de la República determina que no se puede hacer cambios constitucionales, reformas constitucionales que sean regresivos a los derechos y garantías. Y en ese ejemplo que tú pones sería regresivo. La Corte Constitucional no te dictaminaría. En nuestro caso, dictaminó que eso sí es viable. Nada más. Permítame. Muchas gracias. Ya no tenemos tiempo. Doctor Ulloa, ya no tenemos tiempo, lamentablemente. Es muy bueno que Darwin haya tocado ese ejemplo. Así es. Porque efectivamente el proyecto que la institución, que el grupo, que el colegiado está enviando es regresivo a los derechos constitucionales. Así Doctor Ulloa, de Darwin. Podemos seguir más adelante la próxima semana dialogando sobre el tema, pero he recibido varios mensajes de nuestra ciudadanía y dice, la expectativa era grande, pero finalmente sirvieron a los poderes de turno. Y otras notas que nos dicen, el pueblo no necesitamos, nos dice un ciudadano, que el gobierno nos ponga un organismo para que nos dé organizando, al mejor estilo quiteño lo del de organizando, pero es la realidad, ¿no? Creo que tenemos el derecho, los ciudadanos, de organizarnos, de participar en todas las instancias y no hacerlo con la tutoría de nadie, menos aún de una instancia que lamentablemente fue cooptada por el poder. Pero bueno, es polémico. Continuaremos en el debate. Muchas gracias a Hernán Ulloa, gracias a Darwin Seraquibe y gracias a Mauricio Alarcón, que se retiró unos minutitos antes porque debía atender otro compromiso. Muchas gracias, muy gentiles por haber estado con nosotros.